Mirto de segundo año y les voy a explicar el conjunto de los números racionales y fraccionales. El contenido que vamos a ver hoy es el conjunto de los números racionales, que es una fracción con sus ejemplos, la utilidad de las fracciones en la vida cotidiana y la amplificación y simplificación de las fracciones. A nuestra primera parte, que es el conjunto de los números racionales. Los números racionales son todos esos números que son representados por un cociente de dos números, tanto enteros como positivos naturales. También están los números enteros y los números fraccionales. En las operaciones matemáticas que se hacen a diario para resolver las cuestiones cotidianas, casi todos los números que se manejan son racionales, pues la categoría que abarcan todos son enteros y una gran parte de los decimales. Aquí tenemos los ejemplos: números racionales decimales, finitos e infinitos. Comencemos con los finitos. Aquí tenemos una fracción normal, un cuarto. Esta fracción tenemos que dividirla 1 entre 4 y lo va a salir 0.25. Pasemos con los infinitos. Es el mismo procedimiento que en el anterior. Aquí tenemos una fracción normal, un tercio. Esta se tiene que dividir igual y nos va a salir 0.333 infinito. Aquí tenemos los números racionales enteros, que son los positivos, y los negativos, que son el 1 positivo al 9 positivo, y los negativos son del 1 negativo al 9 negativo. Los números racionales fraccionarios son los propios, impropios y mixtos. Los propios son cuando el numerador, que es la fracción de el número de la fracción de la rayita de arriba, es menor al denominador, que es la de abajo. Y los impropios es cuando es lo contrario, cuando el numerador es mayor al denominador. Y las mixtas es una combinación de todos, pero con números naturales. Pasamos a nuestro segundo punto, ¿qué son las fracciones? Las fracciones es una palabra o cantidad que es dividida con otra cantidad y que el número no es afectado. Ejemplo: cuando decimos una cuarta parte de una torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes y consideramos una de ellas. Aquí está el ejemplo. Aquí tenemos un círculo que es una torta, la picamos en 4 partes iguales y aquí son 4. Y vamos a tomar 1. También las fracciones están formadas por dos términos, que son el numerador y el denominador. El numerador es el que está en la parte de arriba, que en este caso sería el 1, y el denominador, que es en la parte de abajo, que es aquí. El tercer punto, que es utilidad de las fracciones en la vida diaria. Los números han surgido a lo largo de la historia por necesidad que ha tenido el hombre de contar, de medir y repartir, entre otras cosas. Los primeros números que se utilizaron fueron los naturales. Sin embargo, estos números no son suficientes para representar todas las situaciones cotidianas. Por ello se dio el surgimiento de otros números, como en este caso son los enteros, los racionales, entre otros. Aquí tenemos los ejemplos, que son los bienes, la comida, la población, el dinero, la herencia y las compras, entre otras muchas cosas más. Amplificación y simplificación de las fracciones. La amplificación consiste en encontrar una fracción equivalente mediante los términos de numerador y denominador. Para amplificar una fracción basta con multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Vamos con el ejemplo. Aquí tenemos una fracción que es 3/5. Aquí, dependiendo, por ejemplo, si nos mandan amplifica 2 veces o 3 veces, podemos hacerlo ordenadamente o desordenadamente. Tenemos que multiplicar todos menos el 1 ni el 0. Entonces, en este ejemplo, yo, por ejemplo, voy a multiplicar por 6. 3 por 6, 18, 5 por 6, 30. Ahora pasemos por la simplificación. Una fracción consiste en encontrar una fracción equivalente, pero con sus términos numerador y denominador más pequeños. Para simplificar una fracción debe existir un número entre el que podamos dividir el numerador y el denominador de manera exacta. Es decir, para poder simplificar una fracción, el numerador y el denominador se tienen que tener algún divisor común, no pueden ser primos entre sí. Vamos con el ejemplo. Aquí, en vez de
Es lo contrario a la amplificación. En la amplificación vamos subiendo. Aquí tenemos que llegar a una fracción que se llama irreducible, porque ya no se pueden dividir de ninguna otra forma. Aquí vamos, dependiendo, por ejemplo, el 6 octavos son pares, así que podemos dividir entre 2. Si tenemos, también se puede dividir entre 3, y si aquí una fracción sale con 0,5, se puede dividir entre 5. Vamos aquí. Como el 6 y el 8 son pares, se tienen que dividir entre 2. Pero ojo, una cosa importante, tiene que ser, en la simplificación, tiene que ser el de arriba, el que tiene que, como es el 6 es par, aquí está el 2, y el 2 tiene que ser también equivalente al 8, que también es par. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido en 2, 4. Y bueno, aquí terminamos con nuestra exposición de hoy. Gracias.